Buenos días. Siguiendo con el curso de rehabilitación de las disartas y las disfagias, el día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación clínica de la disfagia. Importante conocer la anamnesis, pues con ello nosotros rescatamos los datos más importantes del paciente, como es el nombre, la edad y la fecha de nacimiento. Sin embargo, hay datos con mayor relevancia, como son los datos de la fecha donde inició o presentó el evento. Este evento pudo haber sido ocasionado por una hipertensión arterial, diabetes, un TEC, un traumatismo encefalocraneano, un accidente cerebrovascular, puede ser causado también por un tumor, o etc. Para ello, dentro de la anamnesis debemos conocer, evaluar y observar el estado con el que viene el paciente a nuestra sesión de evaluación, ya que esto va a ser de vital importancia para empezar con un plan de tratamiento previo a la anamnesis, ¿no? Obviamente. El estado cognitivo entonces va a depender mucho de las respuestas que tengamos con el paciente. Por ejemplo, le podemos decir hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo se llama? ¿Qué día es hoy? ¿Me puede decir en qué año estamos? ¿En dónde estamos? ¿Y en qué ciudad o distrito estamos? Esas preguntas van a ser vitales para nosotros poder reconocer el estado cognitivo del paciente que estamos evaluando. Hay que para ello observar también otras características, como es la comunicación del paciente. Es probable que este paciente pueda tener habla o incluso no. Puede que la cabeza con el que como viene el paciente esté en una flexión o incluso en una extensión. Eso quiere decir que no haya un correcto control de la cabeza, tanto en la posición sentada o semisentada. Es probable que también pueda ya venir el paciente con otro modo de alimentación, como una sonda nasogástrica, una traqueostomía o una incluso gastrostomía. Podemos también observar si presenta una parálisis facial. Es probable en estos pacientes que presenten una parálisis facial que estén con una comisura descendida y por ende el babeo sea mucho más frecuente en estos pacientes. Bueno, como ya lo mencionamos, como lo que viene a ser una traqueostomía, una sonda nasogástrica y una gastrostomía. Importante en una traqueostomía es que el hecho que este instrumento esté a nivel de la tráquea va a dificultar el movimiento, la basculación de la laringe, que por ello va a fijar la estructura, que estamos hablando del cartílago tiroides junto con las cuerdas vocales, e impedir el descenso al momento de la deglución y desencadenar probablemente un problema de disfagia. Dentro de la evaluación tenemos algunos signos de las alteraciones deglutorias. Podemos preguntar directamente al paciente si es que su estado cognitivo es bueno o al familiar con el que viene acompañado. Preguntas como si tiene dificultades para comer, si siente que la comida se le acumula en la garganta o en el pecho incluso. Es muy común que el paciente diga, siento que cuando como la comida se me queda como en la garganta, ¿no? Esto ya es un signo de alteración deglutoria. Preguntarle desde cuándo tiene ese problema. ¿Qué alimento le es más difícil de pasar? O incluso el paciente puede decir, a veces me es más difícil pasar los líquidos como el agua y puedo los sólidos comerlos con mayor facilidad o incluso a veces viceversa. Preguntas como, ¿ha notado usted que su voz queda húmeda o con poca intensidad o fuerza después de comer? Esto es muy frecuente porque a veces incluso nosotros cuando hacemos la evaluación de los alimentos vemos que el cambio del alimento después, posterior al primer, segundo y tercer bocado, la voz cambia dramáticamente y esto es evidente simplemente a nivel auditivo. Cuando toma agua, que son los líquidos, ¿tiene tos? Esta también es una pregunta referente. Generalmente el agua, por ser menos densa, suele pasar mucho más rápido sobre la vía digestiva. Obviamente pasa por cerca de las cuerdas vocales, pero
El agua, al ser mucho más rápida, menos densa, suele a veces pasar incluso hacia cuerdas vocales, produciendo muchas veces tos en el mejor de los casos. Puesto que hay unas disfagias que son conocidas como silentes, que el paciente puede estar pasando los líquidos, incluso se pueden estar llenando los pulmones de agua y el paciente no tiene tos, pero el cambio de voz es evidente. Entonces eso hay que tener muy en cuenta. ¿Cuánto tiempo tarda en comer? Generalmente, ¿qué se le puede decir? Antes usted comía en 10, 15, 20 minutos, ¿no? Y ahora más o menos usted cree que ha cambiado el tiempo, ¿no? Licenciada, licenciado, siento que los alimentos ahora pasan más lentos. Por ello, yo estoy comiendo en 1, 2, incluso 2 horas y media, hasta 3 horas me demoro en comer. Entonces también es un signo de una alteración desde la deglución. Y la pregunta también es que si ha perdido peso recientemente, ¿no? Esto es netamente por la falta de nutrición, que la falta de ingesta de alimentos, incluso el temor de atorarnos por unos pacientes que evitan o empiezan a comer de forma mucho más limitada. Entonces, en la evaluación, ¿qué es importante? Ver una prueba de alimentación, una videofluoroscopía de la deglución, interconsultas pertinentes como es el neurólogo, el neumólogo, para que vea cómo están los pulmones. Generalmente estos pacientes que tienen disfagia, o sobre todo los que disfagia silente, los pulmones tienden a estar llenos de secreciones. Al otorrino también es importante conocer, hacer evaluaciones como una nasofibroscopía y una electrometría.